Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy día vamos a partir conversando de crecimiento y economía con Rafael Berguán. Él es académico de la UAI y además preside la Comisión Nacional para la Productividad. Y luego conversaremos con Aysén Echeverri, ministra de Ciencia y también vocera en reemplazo de la ministra Vallejo, y que ahora va a conversar con nosotros sobre las lecciones de este momento de vocería para ella y lo que viene en adelante para el gobierno. Parte entonces Influyentes. Rafael, muy bienvenido a nuestro programa. Gracias, Paula, por la invitación. Bueno, partamos por las noticias buenas que dio esta semana el Banco Central, porque mejoró sus perspectivas de crecimiento para Chile en los meses que vienen. Esto muestra que en realidad, como dice el ministro Marcel y ha dicho también el presidente Boric, a veces siempre la oposición está como haciendo cálculos muy pesimistas y muy a la baja. Bueno, dos comentarios. El primero es que la mejora es una mejora no muy relevante en términos de cantidad. Yo diría que más que mejorar la proyección, lo que hizo fue no empeorarla. Y esto lo digo no como crítica a lo que está pasando en Chile, sino que como constatación del contexto internacional, que no ha mejorado mucho durante los últimos meses. En economía, sobre todo economía, cuando uno piensa en crecimiento económico, se valora mucho la estabilidad, se valora mucho la certeza. La inversión, que es muy importante en economía, para el crecimiento a largo plazo depende fundamentalmente de que el contexto no sea demasiado incierto. Y si algo ha pasado con los primeros meses del presidente Trump es que más que tomar decisiones que uno desde la mirada técnica considere que van a tener un efecto negativo, que las hay, es que se ha generado un nivel de incertidumbre que no veíamos en muchas décadas. Exactamente, porque hay la guerra comercial, mucho. Pero después también todas las decisiones que se toman y se va hacia atrás, ¿no? Y a eso me refiero. Tú sabes que, pensaba el otro día, leí un artículo y veía que en China se le desea a los enemigos que les toque vivir en tiempos interesantes. Los tiempos interesantes son entretenidos, generan debate, alimentan la reflexión, pero castigan muchísimo a la economía, sobre todo en el agregado. Y estamos viviendo tiempos interesantes. Sí, demasiado interesantes quizás. Vamos al tema del crecimiento y del crecimiento en Chile, porque más allá de que tú dices, bueno, el Banco Central no está tampoco diciendo que el cambio es completamente tendencial, pero sí hay una mejora, advirtiendo, por cierto, también de la incertidumbre que hay en el mundo. Pero llegamos en estos meses ya finales del gobierno del presidente Boric, ¿hay una idea tuya, Rafael, como académico, también como persona que ha trabajado mucho en el Estado y lo conoce, de que ha ido de menos a más la gestión económica? De todos modos, aquí hay varios comentarios que hacer. El primero es que si uno mira desde arriba los datos, con soberbia desde arriba, se da cuenta que, sobre todo en variables como el crecimiento económico agregado, porque después hay mucha heterogeneidad, lo que ha pasado en estos años no es tan distinto de lo que había pasado durante los dos gobiernos previos. La verdad es que casi todo muestra a una economía, al menos durante la última década, creciendo al 2% en promedio. Y en economía los ciclos existen y la volatilidad hace que de repente esté un poquito mejor, un poquito peor. Pero al final del día, cuando uno toma un poquito de distancia y saca promedios, Chile lleva creciendo el 10% hace rato. Y estos 4 años no han sido muy distintos de eso. Ahora, en mi opinión, el discurso con el que la actual gobierno llegó, ¿no es cierto?, fue elegido democráticamente y pudo empezar a gobernar, en un discurso que estaba muy errado en el diagnóstico. Y por lo tanto yo tuve temor de que se trataran de hacer cosas demasiado distintas que terminaran perjudicando y bajando el crecimiento de Chile de este 2%, que es muy bajo, debería ser 4,5, algo incluso peor. Y la verdad es que yo, que estoy más metido en el tema de la productividad, que tiene mucho que ver con instituciones, tiene mucho que ver con el mediano y largo plazo, no con el ciclo, tengo que reconocer que en este momento, por ejemplo, y esto es cortito, hay 2 proyectos en el Congreso de Chile, uno empujado por Economía, que es el de permisología, ministro Grau, y otro por Hacienda, ministro Marcel, que es el de una agencia para la calidad de las políticas públicas que va a obligar al Estado a autoevaluarse, que si son aprobados van a significar un cambio estructural institucional súper importante para la capacidad de Chile de trabajar mejor desde el Estado en el futuro. Y que además, muy probablemente, son consistentes con los que todos los ministros de Hacienda, de Economía y gobiernos desde el año 2000 han tratado de empujar. Ya.
Y por lo mismo no han recibido muchas críticas, ni de la derecha, ni de la izquierda más extrema, ni del centro, etc. Entonces, aquí, como ocurre con todos los gobiernos, hay varias cosas que a mí no me gustan. Yo creo que se han empujado ciertas peleas que confunden herramientas con ideario, como la gratuidad universitaria, entre otras cosas. Pero también se están haciendo cambios institucionales que, si resultan en economía y hacienda, van a permitir que Chile esté mucho mejor preparado para seguir avanzando en el futuro. Ya, o sea, hay un legado. ¿El país no se estaría cayendo a pedazos, como dicen algunos? No, yo creo que no. Yo creo que llevamos mucho rato perdiendo la oportunidad de hacer cambios relevantes para poder cerrar la brecha con el desarrollo a una tasa más rápida que a la que estamos creciendo hoy día. Pero creo que eso en gran medida, y esto, bueno, es echarle la culpa al resto, voy a hacer una defensa gremial como economista, en gran medida se ha dicho hasta el cansancio, tiene que ver con que los diagnósticos en muchas dimensiones desde la economía, en la izquierda y la derecha, están consensuados, pero hay que tomar decisiones que son incómodas en lo inmediato, como por ejemplo hacer una reforma en el empleo público, como por ejemplo poner más recursos en la educación primaria y en las etapas tempranas, iniciales, que la y educación revertir inicial. un poco este empuje que se dio a la educación superior, que es importante pero que tiene que financiarse de otras maneras, y que no se han podido conseguir, igual como la sala cuna, y me imagino que en esta misma silla, muchos te han dicho que la sala cuna es clave. una necesidad clave para que las mujeres aumenten su participación laboral, y la discusión viene desde el año 95, son 22 proyectos los que se han presentado y sigue ahí. Esos son solo algunos ejemplos de proyectos que son absolutamente esenciales para que Chile funcione mejor desde la economía y que quedan parados, niveles de ¿no? prosperidad, y que han quedado parados no porque los economistas se han discutido durante demasiados días, sino que porque los diagnósticos están consensuados, sino que porque la política simplemente no ha querido tomar decisiones a largo plazo que, insisto, en lo inmediato pueden ser incómodas. Claro. Y hablemos entonces de algo, un proyecto que se llama Puente, que 17 economistas de distinta tendencia política, de derecha, centro derecha y centro izquierda, ¿no? Elaboraron para que Chile salga de más de una década de crecer al 2%, ¿no? O sea, estableciendo lo que acabas de decir tú, Rafael, de que esto no es de un gobierno ni de dos gobiernos, esto es una tendencia de Chile de crecer a tasas muy bajas que nos van dejando justamente muy expuestos a la trampa de los países de ingreso medio, ¿no? Que no logran dar el salto, pero ya tienen, digamos, exigencias de la población muchísimo más fuertes, ¿no? Claro. Porque se ve que hay un nivel de país que debiera proporcionar mejores servicios. Entonces, en este proyecto Puente que ustedes han hecho, es digamos, un insumo valioso, están tratando de llegar a acuerdos y diagnosticar, y han estado todos de acuerdo en lo que proponen. Vamos a cada una de las cosas que ustedes proponen y su viabilidad, ¿ya? Porque, como dices tú, el problema a veces no es de diagnóstico, sino que después que el sistema político lo pueda procesar, especialmente un Congreso tan fragmentado y con incentivos no a converger en acuerdos, sino todo lo contrario. Lo primero que ustedes plantean es bajar el impuesto corporativo, que ha sido un tema que se ha debatido entre este gobierno, la SOFOFA, los gremios, en que se quiere que se baje mucho más de lo que el gobierno está dispuesto. El gobierno estaría dispuesto a bajar a 25, se pide 23, ustedes están planteando bajarlo. Entonces, ¿cómo se compensaría esa baja de ingresos? ¿Qué es lo que el ministro Marcel ha dicho una y otra vez cuando le piden esa rebaja, ¿no? De decir, bueno, rebajemos por aquí el impuesto a las grandes empresas, pero compensemos, porque si no vamos a seguir abonando una situación fiscal irresponsable y deficitaria. Bueno, efectivamente acá hay varias propuestas, todas son unánimes, entre los 17 que participamos en este proyecto que lideró Rolf Lueders. Efectivamente no va desde el anarcocapitalismo a los libertarios, pero sí abarca un grupo bastante amplio de personas que tenemos experiencia en política pública y hemos estado en los gobiernos del presidente Piñera, la presidenta Bachelet, o desde las universidades con visiones que no necesariamente son las mismas. No abarca ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? No, efectivamente no, pero sí es un grupo bastante amplio, insisto, de personas que tienen esta experiencia acumulada durante décadas en distintos gobiernos que han tenido también distinta mirada ideológica. Y lo que hicimos fue dejar por escrito solo aquellas cosas en las cuales había acuerdo unánime. No hay nada original en términos de que cada línea y cada propuesta detrás de estas líneas en algún momento ha sido mencionada por alguien, porque como te decía hace un rato atrás, aquí hay bastante consenso con respecto a muchas de las cosas que hay que hacer. Si bien el consenso no es absoluto, porque en economía hay espacio para que uno tenga ciertas opiniones con respecto a los riesgos de determinadas decisiones. Y cada una de las propuestas que hacemos tienen alguna dimensión algo de incómoda para alguien.
Está el tema de modernizar el Estado, que requiere, entre otras cosas, achicarlo, Sí. no en su tamaño, pero sí en su estructura institucional, por ejemplo, en términos del número de ministerios. Está el tema tributario, entre otros. En el caso del tema tributario, yo creo que es un avance, déjame que vea el vaso medio lleno, que tú hayas tenido que presentar ese tema diciendo que había que compensarlo, porque el texto efectivamente reconoce eso. Hay ciertos grupos en Chile que todavía piensan que lo que hay que hacer es achicar el Estado directamente, en términos absolutos, lo que significa que no hay que compensar nada, digamos. Lo que hay que hacer, por ejemplo, es eficientar determinadas áreas, agencias, etcétera. Y yo creo que espacio para eso hay mucho. O recortar con una motosierra. O recortar con una motosierra. Y en mi opinión, ni las motosierras funcionan porque de paso pasan a llevar un montón de cosas que son absolutamente esenciales. Segundo, creo que son revolucionarias y la revolución nunca dura mucho y lo que queremos es crecimiento sostenido, no cambios radicales hoy que generan revoluciones contra revoluciones. Y al mismo tiempo, además, los datos muestran con mucha fuerza, más allá de la ideología que cada uno pueda tener válidamente, que cuando los países avanzan, el Estado no se achica. Y la experiencia que tenemos es la experiencia del siglo XX. Esto no está escrito en piedra en ninguna parte. Pero lo que uno ve es que los países avanzan y la demanda de todos, de la ciudadanía, por lo que se conoce como bienes públicos, crece más que lo que crece el ingreso. Te voy a dar solo un ejemplo. Las ciudades. O sea, ¿cuánto espacio hay en Chile para que, yo vivo en la región metropolitana, para que Santiago sea una ciudad que genere mejor calidad de vida que la que genera hoy? ¿Cuánto espacio hay? Mucho. Por lo tanto, si Chile sigue avanzando, lejos de achicar el Estado, y eso no lo va a hacer el mundo privado, uno puede buscar maneras de que colaboren con el Estado, pero es el Estado el que tiene que financiar estos bienes públicos que no generan utilidades y que son necesarios para todos. Entonces el Estado no solo no debe ser reducido, sino que muy probablemente, nos guste o no nos guste, si miramos la experiencia de Estados Unidos y Francia, países distintos, va a crecer más que el ingreso durante la próxima década. Entonces, lo que necesitamos es eficientar al Estado, no para achicarlo, sino que para que se optimice el uso de sus recursos y pueda seguir asumiendo desafíos nuevos con los mismos recursos que tiene hoy día y eventualmente incluso con más recursos que vengan de otro lado. En ese contexto es que uno se pregunta, pero esto no va a pasar, porque todo lo anterior yo lo dije en un contexto en el cual Chile avanza hacia el desarrollo. Pero eso requiere crecer. Pero para crecer necesitas actividad privada. 90% de la actividad es privada. Para eso necesitas empresas, necesitas inversión. Y lo que vemos en Chile hoy es que después de, y esto yo creo que es el problema del péndulo, después de tener a un país que hasta hace no tanto tiempo atrás, tal vez una década o algo así, en muchas dimensiones estábamos demasiado alejados de un equilibrio razonable cuando nos comparamos con Europa en materia tributaria, de protección laboral, de calidad de las instituciones, etcétera. Nos fuimos para el otro lado y nos pasamos de largo. Ya, o sea, estábamos deficitarios en gasto público, podríamos decir, en ciertas materias. Pero hemos ido recuperando Sí. camino durante los últimos años y pasamos de tener, por ejemplo, impuestos corporativos, que son los impuestos a las empresas, que son necesarios y que existen en todas partes del mundo, que estaban bastante por debajo del promedio, por ejemplo, de la OCDE, y que hoy día están por encima. Entonces, acá como siempre, en temas complejos uno tiene que manejar una tensión, porque si no hubiera tensión sería trivial, llegaría, pero aquí hay efectivamente trade-off, como se dice en economía, hay cosas que uno gana y cosas que uno pierde. Uno necesita impuestos para financiar ese Estado, que hace tanto y que tiene que hacer mucho más en Chile que lo que ha hecho hasta ahora. Pero al mismo tiempo, eso que se hace con impuestos significa extraerle a las personas y por lo tanto y a las empresas, ¿no es cierto?, recursos que se han ganado legítimamente y genera incentivos para que las personas trabajemos menos, invirtamos menos, etcétera. Y ahí está esa tensión. Entonces hoy día Chile, estamos de acuerdo, tiene que bajar su tasa de impuesto corporativo porque está demasiado alta y en un mundo que está mucho más integrado genera incentivo para que las empresas busquen otras jurisdicciones donde claro, se van a desarrollar Brasil, sus negocios. por ejemplo, o otros lugares donde sienten que hay un ambiente más a favor de la inversión, ¿no? Y eso no es ideológico, eso está en los datos. Y a eso me refiero cuando yo digo que no hay que confundir un objetivo, uno de ideario, que tengamos recursos suficientes para que el Estado ofrezca mejores bienes públicos, mejor salud, mejores pensiones, etcétera, pero al mismo tiempo hay que elegir una herramienta que sirva para eso. Sí. ¿Y cómo Esto se no puede ser compensa voluntarista. entonces, Rafael, esa plata que no va a entrar? ¿Cómo se compensa, en opinión Bueno, de este grupo? ese es uno de los desafíos más grandes. Está la discusión con respecto a cómo efectivamente dejar de gastar en cosas que hoy día estamos gastando, que pensamos que no habría que gastar, como la educación superior, que se puede financiar a través de mecanismos como créditos con aval del Estado,
pero que estén bien diseñados a tasas razonables, con un plazo máximo, como porcentaje del ingreso, y esto te libera una buena cantidad de miles de millones de dólares. Están las exenciones que todavía existen, que cuando las suman, según los expertos como Claudio Agostini, superan, pero por creces, varios centenares de millones de dólares. Y hay también, y aquí está la parte complicada, que cambiar la estructura del sistema tributario para moverse a una en la que hay una base más amplia de pago de impuestos. Y eso sí que es un problema políticamente muy complejo, porque hoy día, claro, muchas personas, la gran mayoría no paga impuestos, pero también porque son salarios bajos, ¿no? O sea, es verdad que en países de la OECD o en Europa mucha más gente paga impuestos, pero son salarios más altos, ¿no? O sea, el salario en Chile tiene ese problema. Entonces, que personas que tienen un salario bajo, que apenas logran llegar a fin de mes, se les dé la noticia que ahora van a empezar a pagar impuestos, yo creo que eso políticamente es muy difícil que flote. Efectivamente, algunas de estas propuestas son más difíciles que otras, pero eso no significa que el diagnóstico no tiene que poner sobre la mesa las herramientas que conocemos que funcionan mejor y buscar después la posibilidad de lograr acuerdos. Es verdad también que aquí lo que tenemos que conseguir es que las personas que tienen niveles de ingreso, por ejemplo, que estén bajo el salario mínimo, que va a quedar, ¿no es cierto?, en torno a los 500.000 pesos, no sean las que contribuyan más que proporcionalmente a esta mayor recaudación, y para eso existen herramientas. Nosotros en el documento proponemos lo que se conoce, esto es técnico, como un impuesto negativo al ingreso, que entre paréntesis, anecdótico, fue propuesto por primera vez por Milton Friedman, que consiste en que las personas que demuestran tener un nivel de ingreso menor a un determinado umbral y que igual terminaron pagando impuestos vía IVA y qué sé yo, reciben un impuesto negativo, es decir, un subsidio a final de año en la medida que hagan la declaración tributaria, pero para eso tienen que estar formalizadas. Sí. En Chile, por ejemplo, tenemos un 30% de informalidad, lo que es un flagelo para muchos sectores importantes y sobre todo vulnerables de la población. Esto genera incentivos para entonces formalizar y tiene un impacto positivo y qué sé yo. Entonces tú al final tienes que, aquí no hay balas de plata, tienes que sumar un montón de medidas, de herramientas que se complementan entre sí y que permiten sacar a la economía de una situación que hoy día no es virtuosa. Y claro, otro de las cosas que plantean es, por ejemplo, cambiar el empleo público, ¿no? Modificarlo, cambiarlo, que haya más personas que sean, digamos, servidores de Estado y no que cambien gobierno a gobierno, disminuir esa rotación y también otras maneras de mejorar la calidad de ese empleo. Ahora con lo de las licencias médicas falsas, etcétera, el tema ha salido mucho a la palestra, el trabajo de la Contraloría en ese sentido ha sido muy crítico para entender, ¿no?, cómo ese trabajo público, no por parte de todos, desde luego, pero por muchos, está siendo hecho de una manera que no corresponde a lo que se espera de los servidores públicos. ¿Qué es viable de lo que ustedes plantean, ¿no? Porque una reforma completa, sabemos lo que va a tener, o sea, muy poco piso político y van a tener protestas de grupos de interés que se van a oponer completamente. Pero hay maneras de avanzar en esta dirección y eso pasa por hacer las cosas con gradualidad, de manera tal que los efectos se vayan diluyendo en el tiempo y no se acumulen todas en un momento del tiempo. Pasan por hacer algo que en Chile se hace poco, que es entender que uno puede imaginar un punto que es en el que está y un punto al que quiere llegar, que es mucho mejor que el que está, pero entre medio hay una transición. Y muchas veces las propuestas que se hacen en economía muestran ese futuro mejor que va a llegar en 10 años más, pero no se hacen cargo de la transición. Entonces uno tiene que pedirle al mismo Estado que también dedique recursos a tratar de suavizar los impactos en aquellos grupos que pierden durante estas transiciones, para tratar de hacer el cambio estructural que permita que en la próxima generación lo que está pasando hoy día no siga pasando. Sí. Rafael, tú eres de Evópoli, militante de Evópoli, trabajaste en el gobierno del expresidente Piñera en distintos cargos, presidente del Metro, entre otros cargos de relevancia, y lo que las encuestas indican hoy día es que, si vemos la foto de hoy, alguien de derecha, de las derechas, sería próximo presidente. ¿Temes que sea tanta la expectativa que se está sembrando hoy día de un cambio radical, como que Chile ahora sí que va a crecer, ahora sí que va a combatir la delincuencia como corresponde, etcétera, que la gente se pueda frustrar si no ve resultados a los pocos meses de gobierno? Por ejemplo, en términos de crecimiento. Bueno, esa es una preocupación que existe en todas partes, ¿no? Lo más probable es que, y esto lo hemos visto solo para plantear una mirada un poquito optimista, aunque no es a largo plazo, es que durante los primeros meses del próximo gobierno, por el cambio de coalición y porque llegan aires nuevos, tengamos un empuje, porque al final muchas de estas cosas tienen que ver con expectativas y las expectativas generan profecías autocumplidas. Si pensamos que la cosa viene mejor,
tomamos más riesgo, invertimos más, consumimos más y generamos más actividad. Lo que pasa es que después eso tiene que perpetuarse en el tiempo. Y si es no, que no las es encuestas sostenido. tienen razón, que también nos han sorprendido bastante con quién ha ganado la elección Sí, al final. las encuestas no han estado tan lejos, ¿no es cierto? Uno siempre puede encontrar ejemplos, pero si uno mira las encuestas que tiene que mirar y las analiza con una perspectiva más de mediano plazo, las encuestas yo creo que siguen siendo una herramienta tremendamente poderosa para adelantarse a lo que va a pasar en el futuro. Otra cosa es predecir con certeza. Las encuestas lo que muestran hoy día es que José Antonio Kast le ha tomado ventaja a Evelyn Matei y que está en una posición complicada ella, ¿no? ¿Qué significa esto para Evópoli y qué significa para ti como economista? Porque sabemos que el Partido Republicano es muy afín a Javier Milei y a sus políticas, no han dicho exactamente cuál de esas, pero son afines a ese tipo de liderazgo, se juntan en estas reuniones de CIPAC con personas del mundo trampista, el hijo de Bolsonaro, Víctor Orbán, en fin. ¿Cómo está la derecha liberal, como se define la derecha de Evópoli, frente a esta posibilidad de que Kast gane y que por lo tanto ustedes sean, digamos, en la hegemonía esté en esa derecha? Bueno, a ver, yo lo que sé, lo que creo saber es que los extremos en general no son virtuosos para que los países alcancen el desarrollo. El activismo como una mirada, ¿no es cierto?, extrema que te lleva a tomar decisiones en lo inmediato sin mirar un poquito más allá del mes que viene, en general no genera las condiciones para que la economía pueda alcanzar el desarrollo. Por lo tanto, yo tengo que esperar que lo que el país haga es tener la capacidad de centrarse y desde el centro ir moviendo cada uno desde sus propias preferencias, ¿no es cierto?, la aguja en la dirección que tenga que moverla. A mí me parece que, primero, después de esta experiencia de estos 4 años, han pasado un par de cosas que son positivas. El comienzo, que fue muy desde el activismo, en términos de plantear una visión muy revolucionaria, se fue desinflando, porque los datos obligaron a que eso sucediera. Pero al mismo tiempo, cuando uno miramos el mismo discurso del presidente Boric, uno ve que ese discurso se fue adaptando a la realidad que impone la silla en la que uno se sienta. Y yo tengo la esperanza de que si gana José Antonio Kast, que es lo que tú estás planteando como una alternativa. Digo que es lo que hoy día muestran las alternativas, las encuestas, y muchas personas están, digamos, mostrando que va subiendo en las encuestas y la candidata Matei ha ido bajando. Sí, efectivamente. No, y tenemos el caso de Estados Unidos con Trump, que ha sido presidente por segunda vez, tomando decisiones que nadie esperaba, ni siquiera en el Partido Republicano que tomara. Vemos lo que está pasando con Milei, que está siendo exitoso, y ojalá Argentina le vaya bien desde una campaña que a mí al menos me generaba un dolor de guata y una incomodidad mental que no te explico del tamaño que era, y sin embargo uno ve que la cosa está avanzando, todavía tiene mucho por avanzar porque ese partido no, está recién en el primer tiempo, pero sí se han hecho cosas interesantes, más allá de que las formas a mí no me gustan tanto, y eso está pasando en todas partes, pero al mismo tiempo uno ve que el mismo partido de José Antonio Kast en el discurso de hoy día está hablando de que durante los primeros meses de gobierno, en un eventual gobierno de él, tendrían que funcionar en una situación que él llama excepcional o algo así, ¿no? En una especie como de estado de excepción, lo que lo lleva entonces a aceptar, sentarse en la mesa con otros integrantes de la centro derecha para poder gobernar y conseguir acuerdos. Yo creo que el cargo al final impone ciertas incómodas realidades también para el que él tenía un discurso que es muy extremo, y tengo esperanza, tal vez porque soy liberal y los liberales son optimistas, creen que el futuro siempre es mejor que el pasado, que lo que viene va a ser un poco mejor. Yo creo que aprendimos de esta experiencia y creo que vamos a terminar reivindicando el valor que tuvieron muchos de los acuerdos que se dieron en el pasado durante los próximos años. Al mismo tiempo, creo que si no somos capaces de generar los cambios en la institucionalidad política que permitan lograr acuerdos a largo plazo, no importa qué gobierno tengamos a partir del 2026, la capacidad de hacer un cambio estructural en el crecimiento de la economía chilena es bajita. Se nos acabó el tiempo, pero tú, economista liberal de Evópoli, ¿trabajarías en un gobierno de José Antonio Kast? Probablemente no, porque espero durante los próximos años seguir trabajando fundamentalmente en la universidad. Pero que uno no trabaje con un sueldo en un cargo full time en un gobierno no significa que yo no esté dispuesto a participar en todas aquellas comisiones o instancias en las cuales a uno le pidan que trate de apoyar desde lo que sabe. Lo estoy haciendo en este gobierno, lo hice en el gobierno de la presidenta Bachelet y lo hice en el gobierno del presidente Piñera. Así que en esa calidad lo haría sin ninguna duda también en el gobierno futuro eventual de José Antonio Kast o de Carolina Toá o incluso de Janet Jara. Bueno, Rafael Berguán, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti por la invitación. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más influyentes.